Hola queridos amigos, les saluda nuevamente la licenciada Catherine Marcos y en esta oportunidad traemos un nuevo tema para ustedes. En alguna ocasión probablemente hemos padecido una situación ansiosa cuando nos comentan sobre alguna enfermedad de repente que no es muy conocida o cuando en su momento, por ejemplo, hemos estado en el transcurso de la situación frente al COVID, por ejemplo, y hemos tenido o hemos padecido justamente la sensación de una manera pues entender que nos va a dar esta enfermedad. Por eso el tema del día de hoy tiene que ver justamente con la hipocondría y cómo afrontar justamente el miedo a la enfermedad y a la ansiedad también. Para eso justamente vamos a ir hablando del tema, entendiendo algunos puntos importantes sobre lo que implica y lo que se conoce como hipocondría. Bueno, dentro de uno de los principios más importantes es entender justamente que el paciente, la persona que sufre de esta enfermedad o este trastorno, en principio tiende mucho a sufrir internamente, ya que el pensamiento ansioso es recurrente. Muchas veces a ellos les cuesta descansar o tener justamente una condición en la cual puedan terminar de sobrellevar situaciones en las cuales les sobrepiensa una serie de enfermedades o ideas que puedan ir escuchando, ¿no? Puntos importantes para poder comprender justamente la sintomatología de los pacientes con hipocondría. Uno de los puntos más importantes es justamente la idea que ellos presentan al escuchar sobre enfermedades nuevas o si de repente en casa se ha hablado de alguna situación, de una enfermedad X sobre un familiar, muchas veces ellos van a empezar justamente a asociar esto. No se preocupan tanto específicamente por el dolor que puedan sentir o el sufrimiento que se pueda padecer o la causa de la enfermedad, sino están más preocupados por el proceder de la enfermedad y obviamente esto hace que ellos empiecen a buscar una serie de informaciones que estén establecidas para saber la sintomatología. Esto en muchas ocasiones es lo que hace que en el paciente empiece justamente a reconocer las características al informarse o haber leído sobre esta información y automáticamente empezar a somatizar. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma pues empieza a crearse una serie de ideas infundadas sobre el hecho de lo que pueda estar pasando justamente en su cuerpo y que en realidad muchas veces está unido a una serie de situaciones más que otra cosa sobre el pensamiento que ellos tienen, que es bastante ansioso y bueno, de alguna forma bastante activo. Otro punto también importante de asumir en este tema es que muchas veces el paciente puede terminar de creer que frente a esta sintomatología, cuando se ha hecho algún diagnóstico o algún análisis, terminan de creer que de repente hay una incapacidad del profesional, incluso creen que justamente el diagnóstico ha sido errado y quieren volver justamente a querer crear justamente un tipo de análisis o evaluación nueva con la finalidad de poder justamente sustentar y creer que realmente la idea de esta enfermedad la tienen y la presentan. Otro punto también importante de asumir en los pacientes que presentan, por ejemplo, esta hipocondría, es que muchas veces, como habíamos mencionado anteriormente, el sufrimiento en ellos está latente. Recordemos que cuando hablamos de hipocondría, estamos justamente estableciendo ideas sobre el pensamiento que ellos van a generarse de anticipación. Esto quiere decir que muchas veces ya se lleva a crear ideas como, por ejemplo, ideas sobre catastróficas, sobre lo que les pueda pasar producto justamente de esta enfermedad. Sobre esta situación, en muchas oportunidades vamos a encontrar que el paciente puede empezar automáticamente a aislarse o muchas veces a preocuparse desmedidamente, empieza a tener unos cambios también de humor que ya están unidos justamente a otro rasgo importante y que se padece junto con la ansiedad. También tenemos que tomar en cuenta que los pacientes que, por ejemplo, van a presentar estas condiciones, el producto más importante es el temor que ellos presentan a la enfermedad y sobre esta consigna, en muchas oportunidades, el miedo viene a la idea de lo que pueda pasar en su cuerpo. O sea, fisiológicamente hablando, su cuerpo empieza a responder de acuerdo a lo que ellos están creyendo y sobre esto empiezan a tener justamente el miedo a que justamente la enfermedad empiece a presentarse rápidamente. Puntos importantes es que, por ejemplo, en los pacientes que tienen todavía una condición de hipocondría mucho más elevado, que constantemente hay un sobrepensamiento sobre esta situación, vamos a encontrar que, por ejemplo, empiezan ya no solamente a tener algunas características que hemos mencionado, sino que también empiezan a encontrar, por ejemplo, resultados o buscan justamente encontrar resultados que reafirmen sus ideas. Esto quiere decir que no solamente les van a llevar un solo análisis, sino que muchas veces van a buscar diferentes profesionales para encontrar diagnósticos similares. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder manejar esta situación en el paciente?
Bueno, en principio, un punto importante es entender que como ellos tienden a buscar muchísima información sobre este tema, uno de los puntos más importantes es justamente evitar o reducir justamente esta conducta, ¿no? El tener que automáticamente frente al comportamiento o a la enfermedad que ellos puedan escuchar, automáticamente quieran buscar información. Por el contrario, lo que podríamos tomar en cuenta es que el paciente reduzca esta conducta, este comportamiento, evite justamente empezar a buscar información sobre el tema para de esta manera evitar justamente la somatización, o sea que empiece a crearse la idea de que fisiológicamente tiene la enfermedad. Otro punto también importante de tomar en consideración aquí es justamente empezar a tener en cuenta que cuando haya una conversación sobre alguna enfermedad o problema, lo mejor por el tiempo es justamente la evitación. Es muy probable que ellos justamente ante esta situación quieran seguir escuchando del tema, pero lo más recomendable es que el paciente tome conciencia de lo que está pasando con ellos y justamente decidan apartarse de la conversación. Pues recordemos que automáticamente en ellos les genera la idea de empezar a crearse la idea supositoria de que van a tener la enfermedad. También hay que tomar en cuenta sobre estas condiciones que el paciente tiene que llevar un proceso también posiblemente psicoterapéutico, ya que recordemos que la hipocondría está muy relacionada a la ansiedad. Se recuerdan que hay una serie de características o sintomatologías que justamente están unidas a la pérdida de pensamientos justamente intrusivos, ¿no? Y donde por lo general este pensamiento empieza a generar en ellos la pérdida de un estado mental y emocional estable, sino por el contrario van a estar muchas veces sobrepensando sobre esta enfermedad. Entonces es ahí donde justamente se busca también la importancia de un espacio justamente psicoterapéutico, donde de acuerdo a los requerimientos del paciente se pueda llevar a cabo la posibilidad de que ellos puedan justamente hablar del tema, expresar y también saber qué es lo que está pasando con ellos. Muchas veces vamos a tener que trabajar frente a este tipo de pacientes el tema de autorregistros para poder justamente reconocer cuáles son los pensamientos más recurrentes que puedan estar presentando y sobre eso empezar a justamente extinguir algunos de estos pensamientos o comportamientos que estén relacionados. Recordemos que al haber un pensamiento obsesivo muchas veces va a presentarse también un comportamiento que puede ser bastante constante, ¿no? Bueno, tomando en cuenta parte de cada una de estas características y también estas recomendaciones, hay que tomar en cuenta que por lo general nosotros tendemos justamente a escuchar información nueva y muchas veces empezamos a crearnos una serie de ideas. Entonces es importante saber también hasta dónde es una en nuestro comportamiento y donde muchas veces se puede terminar de alterar nuestro pensamiento, nuestras emociones. Es ahí donde tenemos que poner justamente freno y tomar en cuenta algunas de las recomendaciones que se les dio el día de hoy. Muy bien, con estos puntos que hemos ido mencionando, esperemos que justamente los tomen en consideración y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. FOPASEF te ofrece un plan familiar de salud para que cuides de los que más quieres. Si eres trabajador CAS y 728 de salud, este plan es para ti. Por solo 150 soles mensuales podrás afiliar hasta 4 familiares directos, cónyuge, hijos mayores de 18 años y padres sin límite de edad. Tu plan de salud cobertura consulta externa, medicinas, atenciones hospitalarias y ambulatorias, odontología, cirugías, urgencias y emergencias, maternidad, servicios funerarios, chequeo médico y mucho más. Para mayor información puedes comunicarte al 973-954-196. FOPASEF, protegiendo lo que más valoras.